Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 96, que se titula El Dios de los Hebreos. Comenzamos. Al concebir la deidad, el hombre al principio incluye a todos los dioses. Luego subordina a todos los dioses extraños a la deidad tribal. Y finalmente los excluye a otros y deja solo a Dios único, de valor final y supremo. Estas ideas monoteístas maduraron no mucho después de la aparición de Maquiventa Melquisedec en Salem, Palestina. Ese era el propósito de Melquisedec, además de preparar el camino para Cristo Miguel. La religión hebrea está cimentada sobre el pacto entre Abraham y Maquiventa Melquisedec, y es la consecuencia de muchas circunstancias únicas de la ubicación. Pero es a través de la religión hebrea que mucho de la moralidad y el pensamiento religioso fue transmitido a los pueblos occidentales. Sección número 1. Los aspectos de la deidad entre los semitas. Los semitas creían en todos los espíritus. Incluso creían que todo tenía en sí un espíritu residente. El progreso hacia el monoteísmo no fue continuo. Hubo muchos retrocesos en la evolución de sus conceptos de la deidad. Numerosos términos fueron aplicados al concepto de Dios. Yahvé fue el Dios de las tribus sur de Palestina, asociado al volcán del Sinaí y al monte de Oreb. Yahvé era tan solo uno de los dioses de la naturaleza. El Elión es el Dios altísimo que les presentó Melquisedec. Luego lo cambiaron al Shaddai, y este nombre estuvo relacionado con el libro de la sabiduría de Amenemopis. Y luego la religión egipcia de Icatón, el joven rey egipcio. Luego Elohim, el Dios que se crearon los sumerios. Y a partir del concepto de un Dios de tres en uno, fundado en las tradiciones de Adán y Melquisedec. Luego esta doctrina fue llevada a Egipto y esta trinidad fue adorada bajo el nombre de Elohim. Pero este concepto de Elohim trinitario nunca se volvió parte de la teología hebrea. Los cristianos de hoy de algunas religiones lo han tomado prestado. Jehová es un término reciente para designar el concepto completo de Yahvé. Y este nombre, el nombre de Jehová, entró en uso 1500 años después de la época de Cristo. A medida que el hombre avanza en la cultura, los dioses menores son subordinados a una deidad suprema. Yahvé finalmente condujo a la idea del Padre Universal. Sección número 2. Los pueblos semitas. Una y otra vez los semitas árabes se abrieron camino peleando hacia la tierra prometida del norte, la tierra que fluía leche y miel. Pero todas las veces fueron rechazados por los semitas y eteos mejor organizados y más altamente civilizados. Y en tiempos de necesidad entraron más tarde a Egipto como trabajadores contratados, donde sufrieron la amarga experiencia de la esclavitud. Fue solo después de los días de Abraham que ciertas tribus de los semitas, y debido a sus creencias religiosas peculiares, fueron llamados los hijos de Israel. Luego los hebreos, luego los judíos, y terminaron con el nombre del pueblo elegido. Abraham no fue el padre racial de los hebreos, ni progenitor de ningún semita cautivo en Egipto. Sus vástagos, al salir de Egipto, formaron el núcleo del futuro pueblo judío. Pero la vasta mayoría de los hombres y mujeres que se incorporaron a los clanes de Israel no habían vivido nunca en Egipto. Eran nómadas compañeros que decidieron seguir el liderazgo de Moisés cuando los hijos de Abraham y sus asociados semitas viajaron desde Egipto al norte de Arabia. Yahvé era adorado por más de 100 tribus arábicas. El vestigio de Elión y Melquisedec aún persistía entre las cepas más instruidas de Egipto y las cepas mezcladas hebreas y egipcias. Entre los hebreos esclavos cautivos existía una versión modificada de Yahvé con magia y sacrificios. Sección número 3. El incomparable Moisés. Su madre era de la familia real de Egipto. Su padre, un oficial semita entre el gobierno y los cautivos beduinos. El linaje de Moisés estaba altamente mezclado. Poseía calidades derivadas de fuentes raciales superiores. Esta mezcla permitió su versatilidad y adaptabilidad para liderar a los semitas que huyeron de Egipto al desierto árabe.
A pesar de los atractivos de la cultura del reino del Nilo, Moisés eligió unirse al pueblo de su padre. Fue un gran organizador y planeó la liberación final del pueblo de su padre. Para ese entonces, los cautivos beduinos no tenían una religión digna, carecían del concepto auténtico de Dios y de la esperanza del mundo. Habían sido siempre esclavos, pero llevaban dentro sus cepas hereditarias. Ningún líder emprendió nunca la reforma y elevación de un grupo de seres humanos más abandonados, deprimidos, rechazados e ignorantes. Pero Moisés había preparado y educado un número suficiente de líderes para el día de la rebelión y la búsqueda de la libertad. Un cuerpo de organizadores eficientes. Moisés intentó negociar en forma diplomática la liberación de sus semejantes semitas. Trató de pactar con el faraón, pero el faraón rechazó siempre el tratado. Moisés no se desalentó y esperó el momento oportuno. Y cuando el ejército egipcio estaba ocupado en resistir un ataque de los libios del sur, condujo a sus compatriotas fuera de Egipto en una espectacular huida nocturna. Huida que fue planeada y ejecutada hábilmente. Tuvieron éxito a pesar de que sufrieron persecución y perdieron parte del botín. Sección número 4. La proclamación de Yahvé. Los esclavos no tenían religión digna, pero no habían olvidado completamente al Dios del monte Oreb que le llamaban Yahvé. Moisés conocía las enseñanzas de Maquiventa Melquisedec, tanto de su padre como de su madre. Fue esa creencia de ambos los que los unió siendo diferentes, ella de sangre real y él de raza cautiva. Moisés le enseñó a los cautivos la idea del león, pero bien sabía que iba a ser difícil que comprendieran. Enseñó que Yahvé estaba por encima de todos los dioses que ellos conocían. Moisés siempre se sintió incómodo por no poder hacerles comprender la idea más elevada de la deidad. Los esclavos tenían el becerro de oro que simbolizaba a Yahvé. Fue por eso que se quedaron mucho tiempo ante la montaña del Sinaí y allí recibieron los 10 mandamientos. Pero el volcán entró en erupción y Moisés, que sabía de las creencias en el Dios del volcán y Yahvé, no es de extrañar que haya aprovechado la ocasión para decirles que era un Dios celoso, un fuego devorador, temible y todopoderoso, y proclamarlo Señor y Dios de Israel, que eran ellos el pueblo que Dios escogió para construir una nueva nación. Y sabiamente nacionalizó las enseñanzas religiosas. Les dijo que Dios mantenía sus pactos, que Dios los amaba y quiere guardar el juramento que juró a los padres de ellos. Moisés hizo un esfuerzo heroico por elevar a Yahvé a la dignidad de deidad suprema, como el Dios de la verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto en todas sus maneras. Fue difícil hacerles entender, pero finalmente bajo la enseñanza de Moisés, este Dios tribal de la naturaleza, Yahvé, se volvió el Señor Dios de Israel, finalmente concebido como el Dios de todos los pueblos. Y en la posterior esclavitud de Babilonia que sufrieron los hebreos, liberó el concepto evolutivo de Yahvé al papel monoteísta del Dios de todas las naciones. Esta evolución la veremos en el próximo documento. Sección número 5. Las enseñanzas de Moisés. Moisés era una extraña combinación de líder militar, organizador social y maestro religioso. Intentó introducir muchas reformas en Israel de las que no quedan registro. En el espacio de vida de un solo hombre, condujo a los hebreos fuera de la esclavitud y la actuación incivilizada de estos, mientras preparaba los cimientos para el nacimiento subsiguiente de una nación y la perpetuación de una raza. Los hebreos no tenían registro de la época del Éxodo. Lo que existe viene de las tradiciones orales. Moisés y su suegro Yetro reunieron los residuos de las tradiciones de los días de Melquisedec y unidas a las instrucciones de los egipcios, les sirvió de guía para crear una religión perfeccionada y un mejor ritual para los israelitas. Moisés tenía una gran visión de Dios y fue sincero al enseñar a los hebreos que si obedecían a Dios, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y siguió con sus decretos. Multiplicará el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, y tu grano, tu vino, tu aceite y tus rebaños. También les dijo, prosperarás por sobre todos los pueblos. Y el Señor tu Dios te quitará toda la enfermedad. No te dará ninguna de las malas plagas de Egipto. También continuó con los decretos. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas. Prestarás a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti
no tendrán dominio. Moisés temía proclamar las misericordias de Dios y prefirió asustar. En la página 1058 pueden leer más sobre todos estos decretos. Son decretos de Moisés. Moisés prefirió asustar con el temor de la justicia de Dios. Por eso los judíos aprendieron de esa forma. Moisés les enseñó un Dios guerrero, un Dios recto, y que si cumplían y obedecían sus mandamientos, se convertirían en el pueblo elegido de Dios. Es que Moisés no encontró otra forma para lidiar con los hebreos primitivos. Cuando Moisés murió, las tribus semitas volvieron a caer con sus dioses antiguos y la adoración de sus becerros. El mando pasó a Josué, quien ya había reunido a los descendientes colaterales de Abraham, Nacor y Lot y otras tribus relacionadas. Ya los había disciplinado en una nación automantenida y parcialmente autorreglamentada de guerreros pastoriles. Sección número 6. El concepto de Dios después de la muerte de Moisés. Josué y los líderes de Israel continuaron con las tradiciones mosaicas, pero el resto de la gente común pronto volvió a las viejas ideas del desierto de Yahvé. El encanto de la extraordinaria personalidad de Moisés se mantuvo vivo en el corazón de sus seguidores. Pero cuando llegaron a tierras palestinas y evolucionaron de pastores nómadas a agricultores, y la práctica de vida cambió el concepto de un Dios, cambió los conceptos de un Dios de amor, justicia y misericordia. Y en este tipo de vida perdieron de vista las enseñanzas elevadas de Moisés. Estuvieron a punto de perder el concepto del monoteísmo. Y pronto perdieron la oportunidad de volverse el pueblo que serviría como eslabón vital en la evolución espiritual de Orantia. El grupo que conservaría las enseñanzas de un solo Dios hasta que llegara el Hijo autootorgador de ese Padre de todos. Josué también predicó un evangelio severo en el esfuerzo de perpetuar este alto concepto de Dios. Sección número 7. Los Salmos y el libro de Job. Los hebreos se volvieron vagamente establecidos en Palestina y pronto volvieron a las oscuras creencias de Yahvé, el Dios del desierto, monte de Horeb, volcán de Sinaí. La idea de la deidad cayó por debajo de la idea de los semitas y egipcios, que está registrado en algunos salmos y el libro de Job. Más de una veintena de los salmos fueron escritos por maestros egipcios y mesopotámicos. Un buen número de gente creía en las enseñanzas de Melquisedec. Ninguna colección de escritos religiosos expresa la devoción y las ideas inspiradas de Dios con tanta riqueza como el libro de los Salmos. Es la colección más valiosa y útil de sentimientos de devoción jamás reunidas por el hombre hasta hoy. El libro de Job nos deja ver que fue en las cercanías de Ur de Caldea donde la idea de un Dios real se conservó mejor durante los días oscuros de Palestina. Conceptos elevados de más de 20 maestros religiosos mesopotamios durante 300 años. Una recopilación de las creencias mesopotámicas. Solo en Ur surgió una voz para declarar la misericordia de Dios, diciendo: orarás a Dios y hallarás su favor, y verás su faz con júbilo, pues Dios otorgará al hombre rectitud divina. Así, desde Ur se predica la salvación y el favor divino por la fe. Y fue así durante todo el tiempo de desorganización de los hebreos, hasta que por fin apareció el primero de una larga línea de maestros de Israel, los llamados profetas. Y hasta aquí este libro, los espero en el próximo.